capítulo 15, versículo 1. Amén. En Gálatas, hermano, había un problema. El problema era que había judaizantes que querían hacer a los gentiles no circuncidados, que, bueno, meterlos a su tradición, meterlo a las leyes de Moisés, a la circuncisión, a las leyes dietéticas, a vestirse como ellos, a sus tradiciones, a sus fiestas. Y bueno, el problema de esto, que cuando empiezan a hacer obras para merecer la salvación, se pierde la justicia de la fe, amén. Se pierde la salvación por medio de Jesucristo y empiezan a meter salvación por medio de obras. Y bueno, sabemos que cuando vino Jesús se abolió la ley, amén. Ahora estamos en el nuevo pacto de la gracia, ahora la ley de nuestro Señor Jesucristo, y la llevó clavada el antiguo pacto, amén, en aquella cruz. Y ya no somos ahora regidos por la ley del antiguo pacto, sino ahora del nuevo, amén, que ahora es la gracia. Ahora los mandamientos en nuestro corazón, en nuestra mente, ya no circuncidados físicamente, sino una circuncisión de corazón, amén, que es lo verdadero. Y vamos un poquito al contexto, ahí en Hechos, capítulo 15, versículo 1, amén. El problema de los judaizantes, amén. Versículo 1, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Amén. El problema era que los judaizantes decían: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Amén. Ahora era contrario a lo que había dicho nuestro Señor Jesucristo, que si creíamos y nos arrepentíamos, éramos salvos. Y ahora de golpe entran estos hombres judaizantes metiendo nuevas enseñanzas que no habían sido dadas por Jesucristo ni por los apóstoles. Amén. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pero Pablo y Bernabé dice que se le opusieron ante ellos y los llevaron, amén, el caso a Jerusalén. Como no pudieron llegar a un acuerdo, vamos a llevarlo ante los ancianos, ante los apóstoles, y ahí veremos qué se va a hacer. Entonces, gloria a Dios. Llegó la información sobre todo lo que habían hecho Pablo y Bernabé con los gentiles. Llegó todo esto a los oídos de los apóstoles. Amén. Versículo 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Había mucha discusión, había debate, había por un lado los que sí querían que los gentiles siguieran guardando toda la ley, en este caso no comer cerdo, no comer marisco, no poder mezclar telas. El algodón no se podía mezclar con cierto tipo de telas, hermano. Eran leyes muy fuertes. La mujer, cuando estaba en su menstruación, hermano, debía de salir de casa porque cualquier cosa que tocara, pues tenía que ser quebrado porque se contaminaba. Y imagínense, si tocaba la vajilla, el refrigerador, a quebrarlo, a sacarlo a la basura. Y bueno, si tocaba al hombre, el hombre tenía que hacer un rito de purificación. Y bueno, una serie de cosas, las ollas, a lo mejor hasta si un animal impuro, hermano, tocaba tu mesa, a quebrar tu mesa, a quebrar toda la vajilla nueva que habías comprado a la basura, porque se hacía impuro. Amén.
Entonces, gloria a Dios, aleluya. Entonces todo esto llegó a los oídos, amén, de los apóstoles, de los ancianos, y estaban contendiendo sobre ello. Entonces se levantaron diciendo: es necesario circuncidaos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Amén. Versículo 6 dice: entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Amén. Y Dios, que conoce el corazón, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificándolos por la fe sus corazones. Pedro, hermano, se levantó de entre todos los ancianos y apóstoles y dijo: hermanos míos, saben bien que por mi boca habéis escuchado que cuando fui a Cornelio en una ocasión a un gentil y entré en su casa, Cornelio fue lleno del Espíritu Santo, y lo mismo que nos fue dado a nosotros, el Espíritu Santo, la salvación por medio de la fe en Jesucristo, lo mismo le sucedió a ellos. Amén. Por boca del mismo Pedro se los hizo saber a ellos. Entonces, lo mismo, no hubo distinción entre gentil o judío. Amén. Solamente por la fe que creyeran fueron limpiados y llenos, marcados por el Espíritu Santo. Entonces, versículo 9: y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué vamos a volver a lo mismo? Tradiciones, leyes que ya Jesús nos dijo que ya no están validadas, que ya se rompieron por medio de Él, y ahora se las vamos a poner a gentiles de golpe. Imagínense, judío llega a Roma y de golpe quiere obligar a un romano a que se vista como ellos, a que use bolas de oración, a que, ya no mezcle el algodón con el poliéster, a que ya no coma ciertos alimentos, y un sinfín de mandamientos, hermano, que ni nuestros padres, dice Pedro, que en el antiguo pudieron lograr, que ni mismo Pedro podía lograr, hermano. Ni los mismos que estaban ahí queriendo poner un yugo, que ni ellos mismos, o sea, los fariseos. Entonces, dice el 11: creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Somos salvos solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos ya querían poner, ¿cómo se le dice? Ya querían poner, por obras, vaya. Un ejemplo: si tú vas y le preguntas a un mormón, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Me quedan 2-3 días de vida y me quiero salvar, me quiero arrepentir e ir al cielo. Lamentablemente te van a decir: no puedes hacer nada, porque para ser salvo tú tenías que haber dado tu vida al Señor, tenías que haber trabajado y ganarte una serie de miembros. Y ya ven cómo ven que andan en su bicicleta y dan su vida, hermano, por predicar el Evangelio, y así se pueden ganar la vida eterna por obras. Pero recordemos que en Efesios dice que es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es un regalo inmerecido, es una bondad que no merecemos, la salvación de nuestro Señor. Cuando nosotros queremos poner obras, estamos invalidando la gracia del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces eso es lo que querían venir a hacer ahora: justificarse por obras de la ley que ni ellos mismos podían llevar. Entonces llegaron a un acuerdo. En el 19 lo dice: por tanto yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan
de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de estrangulado y de sangre, porque Moisés desde la generación antigua tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Entonces, la carta que van a mandar ahora a todas las iglesias de Galacia, de Éfeso, de las que van a ser futuras, es esto, hermano. Yo opino que no molestemos, amén. Llegaron a esa conclusión, que los que se conviertan a Dios solamente se abstengan de estas cosas contaminadas por los ídolos, sacrificios a ellos, fornicación, y fornicación pues es adorar a otros dioses, o bueno, pues fornicación también de relaciones sexuales, de tener intimidad fuera del matrimonio, y ese tipo de cosas. Fornicación pues es ídolos y como pornografía, sexo fuera del matrimonio, cosas como esas, hermano. Entonces, que se abstengan solamente de eso. Y bueno, dice en el 24, ya para esto ya se usa una carta del concilio a los gentiles, amén. Entonces, vamos allá al 24 dice, puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con su palabra, perturbando vuestras almas. Amén. Entonces, dice que había llegado a ellos rumores, amén, que personas estaban perturbando, metiendo otro evangelio, confundiendo a las personas. Bueno, ¿lo debemos de llevar a leyes o no las debemos de llevar? Porque ellos dicen que ustedes, los apóstoles, los que están arriba, los ancianos, ahora dicen que sí las debemos de llevar, cuando Pablo dijo que no. Entonces ya estaban perturbados, por eso se mandaban estas cartas. Entonces, porque gente no autorizada os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. Y el 25 dice, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger a algunos hombres para enviar a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida. Y bueno, también llevan otras personas esta carta a los demás iglesias, amén. Pero para que ya no hubiera confusión, perturbación, gente no autorizada, ahora, bueno, todo se lleva a un acuerdo, gracias a que, bueno, los apóstoles, Pablo, Bernabé, contando cómo los gentiles eran salvos solamente por la fe, los prodigios que hacían, y bueno, sin que guardaran la ley. Entonces todo esto, gracias, se llevó una carta mandada del concilio, ¿no? Ahora regresemos de nuevo a Gálatas. Esto es algo del contexto de por qué se hizo esta carta a los Gálatas. ¿Por qué problema se hizo esta carta a los Gálatas? Por judíos, amén, que querían que se circuncidaran, si no, no iban a ser salvos. Gloria a Dios, aleluya. Y no es muy diferente, hermano, en estos tiempos. Hay personas que quieren poner yugos que ni a veces ellos mismos pueden llevar. A veces entramos a iglesias muy, ahora sí, legalistas, que, hermano, la gente apenas va convirtiéndose y ellos quieren cambiarlos. Bueno, no puedes entrar si los zapatos no son negros y de vestir. No puedes entrar a la iglesia con ese pantalón de mezclilla, tiene que ser de vestir. Tienes que entrar siempre con manga larga, con corbata, si no, no eres cristiano. Hermano, el legalismo es malo, es contrario al evangelio. A las mujeres de lleno, entra la mujer y apenas va entrando. No. Mañana, si quieres entrar a esta iglesia, tienes que entrar con falda, sin aretes, sin maquillaje, porque eso es del diablo. Hermano, nosotros no cambiamos a nadie. Nosotros no cambiamos a las personas. El que va a cambiar es la palabra, es el evangelio de Dios. Pero eso es legalista.
amén, obligar a las personas que sí, a lo mejor lo van a hacer, pero no por Dios, no por Cristo. Lo van a hacer simplemente por miedo al pastor, a la pastora, a la hermanita que anda nomás viendo quién no anda vestido adecuadamente, a ver quién anda mal, para poner yugos que ni ellos mismos pueden llevar. Amén. Ya después te los puedes encontrar en la playa y a lo mejor hasta ellos vestidos inadecuadamente, o sus hijos. Entonces ponen cargas que ni ellos mismos pueden llevar, hermano. El legalismo es contrario al evangelio. Y por otro lado, pues tenemos también el libertinaje, hermano. Eso también pues está mal. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, Pablo manda esta carta a los Gálatas. Fue escrita esta carta para responder problemas que estaban pasando. Problemas específicos, y esto es una exhortación. Pablo en esta carta está triste, sorprendido de cómo haber llegado al Evangelio por medio de Jesucristo. Los Gálatas eran nuevos, a lo mejor tenían poco que se había creado esa iglesia, que se había predicado, que habían sido salvos, eran nuevos. Y Pablo le dice: me habéis sorprendido de que tan pronto os habéis olvidado del Evangelio, y que se hayan ido a otro Evangelio, me sorprendo. Pablo decía esas palabras. Y no es que haya otro Evangelio, sino uno, que es el de Jesucristo. Pero ellos se habían ido a otro. Dice su palabra que cualquiera que presente otro Evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Solo hay un Evangelio, hermano. Los Gálatas eran nuevos creyentes acabados de aceptar el Evangelio. Los problemas fueron estos. Número 1, en Gálatas 6:12, los perturbaron y abandonaron la salvación por gracia, sino que ahora se querían salvar por las obras de justicia, circuncidándose. Así podrían decir que son salvos. Gálatas 6:12. Vamos a ir viendo los problemas por los cuales Pablo hizo esta carta para entender todo lo que vamos a ir hablando. Gálatas 6:12 dice: los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que os circuncidéis, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. El problema era este: hombres metiendo un falso evangelio que querían obligar diciendo: mira, te conviene circuncidarte. Gálatas, amén, era la iglesia. Si te circuncidas, mira, número 1, ya no te van a perseguir los de la circuncisión. Los judíos van a estar en paz contigo. Amén. Ya no vas a tener problemas con ellos, vas a poder vender, vas a poder, expresarte libremente. Y número 2, vas a ser salvo porque ahora vas a ser parte de la familia de los judíos. Por medio de la circuncisión te haces parte de la familia del Señor por la circuncisión. Entonces, este era el problema, hermano, que los estaban perturbando y abandonaron por miedo, porque se las pintaron bonito todo esto de circuncidarse. Amén. Entonces, número 2, otro problema que había con los Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 7, el Evangelio. Amén. Si alguien lo tiene y le puede dar lectura, Gálatas 1, 6 al 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. Entonces, les predicaron un evangelio distorsionado. Amén. Y Pablo decía: me maravillo de que tan pronto os habéis abandonado el que os llamó por su gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Se sorprendió, hermano, siendo que Pablo les enseñó bien,
Siendo que Pablo había a lo mejor hecho prodigios, los había salvado de la manera errónea de pensar, y ellos ya estaban estables en su creencia de que el Evangelio era por medio de la gracia, por creer en Jesucristo. Ahora eran libres, pero ya no libres para andar en el pecado, o para andar con ídolos, o para hacer sus cuerpos unos con mujeres. No, ahora eran libres para buscar de Cristo. Amén. Y Pablo se maravilló. Amén. A veces no es tan diferente en estos tiempos, hermanos. Un ejemplo de cómo lo aplicamos en nuestro vivir diario es de que le predicas el Evangelio a las personas. Y bueno, las personas estaban perdidas en ídolos, estaban en una miseria, estaban a lo mejor en una ruptura familiar, estaban ya a punto de colapsar su familia, los hijos en la cárcel, endemoniados. Y bueno, se le predica el Evangelio, la salvación, que nomás es de creer, arrepentirse y ahora venir a las Escrituras y la palabra y cambiar su manera de vivir. ¿Y qué pasa, hermano? A veces hasta uno se sorprende de verdad. Les empieza a ir bien, empiezan a agarrar trabajo, ahora les presentan el mormonismo, que ahora tiene que ser todo por obras. Amén. Y se van. Y a veces ni eso, a veces se va pues al mundo. Amén. Y sí, hermano, sí sorprende la verdad cómo se van, cómo abandonan el Evangelio. Amén. Y caen de la gracia del Señor Jesucristo. Es impresionante cómo pasan esto. Y bueno, ese problema estaba en los Gálatas. Número 3. Dado que los Gálatas eran gentiles y circuncisos, los agitadores insistían en que los Gálatas no solo creyeran en Cristo para la justificación, sino que aceptaran la circuncisión. Gálatas capítulo 5, versículo 2 al 3. Amén. Les decían, ok, si quieres, para que estés más seguro, ahora no solamente vas a ser salvo por Cristo, sino que ahora pues la justificación acepta la circuncisión para que puedas ser salvo. Ahora no solamente por Cristo, ahora también se necesita la circuncisión para ser salvo. Gálatas 5, 2 al 3. Mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidáis, Cristo de nada os aprovechará. Amén. Ok, les dice Pablo, ¿te vas a dejar circuncidar? ¿Vas a tirar la gracia por un lado? ¿La vas a aplastar el sacrificio de Cristo? Ok, hazlo. Pero Él les da una advertencia. Si te dejas circuncidar, Cristo de nada os aprovechó. Amén. El sacrificio de Cristo de nada sirvió. Fue en balde la cruz. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Amén. Ahora el que quiere seguir la ley, ahora el que quiere dejar de un lado la gracia y seguir la ley, ahora pues va a tener que seguirla toda. Amén. Lamentablemente, hermano, que si te haces culpable de la más pequeña ley, te haces culpable de toda. Amén. Y nadie puede ser justificado por las obras de la ley, por cuanto está escrito, no hay justo ni aún ninguno. Amén. Pero Pablo lo deja. Si lo quieres hacer, hazlo. Yo ya te enseñé, pero no es lo que quiere Cristo. Amén. Le estarás dando la espalda a la gracia. Ahora vamos, Gálatas capítulo 5, versículo 6, el problema que había. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por el amor. Nada le sirve que Cristo, amén. A Cristo a nada le sirve, hermano, que tú te quites un pedazo de tu prepucio, amén. O que no te incircuncides. A Él no le importa nada de tu cuerpo, hermano. Si no crees en el Evangelio, si no crees lo que Él hizo por ti, que vas a ser salvo por medio de la fe, y la fe te justifica ahora, pues hermano, de nada sirve que te circuncides.
porque todo esto viene por la fe, hermano. Y ellos decían que para eso tenías que hacerlo para ser hijo. Y en una ocasión aquí en Gálatas, Pablo dice que para ser hijos del Señor, no es necesario las obras de la ley, sino que ahora Él se va hasta Abraham. Y simplemente con que tú creas como el padre Abraham lo hizo, tú también te vienes a ser hijo y coheredero juntamente con el Señor, por el cual podemos clamar Abba Padre, simplemente por la fe, como el padre Abraham. Porque la promesa que se hizo, hermanos, se hizo una promesa por la ley, pero antes de eso se hizo a Abraham una promesa, que por la fe, amén, serían salvos y justificados así como él fue. Entonces, había otros problemas por la cual Pablo hizo esta carta. Trataban de desacreditar a Pablo. Y voy a dar 3 puntos por los cuales querían desacreditarlo y decir que era un mentiroso. Y bueno, número 1, afirmaron que Pablo era pues un llanero solitario, que él no le daba nada de cuenta ni a los apóstoles, bueno, que él venía de hombres y no de Cristo. Dijeron que Pablo pues era un llanero solitario, que había abandonado la religión o las creencias de los apóstoles y que se había rebelado ante sus superiores. Pero Pablo contesta todos los ataques. Está en Gálatas capítulo 1, versículo 11. Ellos decían que Pablo había abandonado las creencias del Evangelio y lo que estaban escuchando de él no era dado de Dios, sino de hombres. Dice, pues quiero que sepáis, hermano, que el Evangelio que me fue anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Amén. Ellos decían que lo que él hablaba, lo hablaba de un hombre, aprendido de hombre. Él había abandonado las creencias y que había obtenido otras. Amén, que no era el Evangelio verdadero. Pero Pablo les dice, hermanos, todo lo que yo os anuncio no fue por hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí directamente del Señor. Amén. Vamos a Gálatas 2:10. Dice, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Hermano, Pablo no estaba en contra ni en desacuerdo con los demás apóstoles, sino que lo mismo que enseñaron, recuerden la carta que mandaron en Hechos capítulo 15, que solamente les tenían que decir que se abstuvieran de lo sacrificado a los ídolos, que se abstenieran de fornicación, de lo estrangulado. Amén. Y Pablo les dice, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Fue lo que le dijeron los apóstoles en el concilio, que haga todo eso y ustedes acuérdense de los pobres. Amén. Y era lo que Pablo venía haciendo. Amén. Pablo les enseñó lo que los apóstoles habían enseñado, el acuerdo que habían enseñado en Hechos 15, eso era lo que hablaba Pablo, hermano. Los apóstoles le dieron la aprobación y los ancianos de que sus palabras eran correctas y que venían pues de parte de Dios. Número 2. Dijeron que Pablo recientemente había discutido con Pedro sobre si el Evangelio requería que guardaran la ley y que se convirtieran a los judíos para llegar a ser cristianos. Amén. Vayamos allí a Gálatas 2:11. Amén. Querían poner en contra, amén, a Pedro y a Pablo. Entonces, ellos habían dicho que habían discutido, habían dado su versión de los hechos, sobre qué cosas había que requerir para poder ser salvo. Y ahora Pablo da su relato.
Pero cuando Pedro vino a Antioquía me puse a él cara a cara porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse, porque temía de los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se empezó. Gloria a Dios. Amén. Dice 13, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Amén. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Amén. Entonces, ellos le dieron otra versión a los gálatas, los judaizantes. Qué bueno que Pedro y Pablo estaban en desacuerdo, amén. Pero bueno, la cuestión fue que Pedro, cuando estaba con los gentiles, se hacía como los gentiles, amén. Comía con ellos, a lo mejor no se lavaba las manos, pero cuando llegaban los de la circuncisión, Pedro se hacía como los judíos, como los de la circuncisión, y se apartaba de los gentiles. Y dice que eso era contrario, amén, al Evangelio. Y dice que Pablo lo reprendió, porque no andaba conforme a la verdad del Evangelio, amén. Y les enseñaba a los gentiles, amén, lo que no era el Evangelio. Entonces, número 3. Los agitadores difundieron que Pablo predicaba circuncisión para salvación. Gálatas 5:11. Recordemos, hermano, que esto era contestación sobre los problemas que estaban pasando, y Pablo contestaba y daba sus relatos, sus hechos, amén, de cómo habían pasado las cosas. Entonces, los agitadores dicen que enseñaban que Pablo predicaba que para ser salvos, amén, tenían que circuncidarse. Gálatas 5:11 dice: pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? Les decía, si ustedes creen que yo estoy de acuerdo con la circuncisión, ¿por qué creen que me siguen persiguiendo los judíos? ¿Por qué me ultrajan? ¿Por qué me quieren matar? Obviamente, si lo hacen es porque aún sigo predicando que no está bien eso para ser salvo. Entonces, Pablo les hace esa pregunta. Pablo les refuta la acusación, pero se dice que a lo mejor ellos les enseñaban eso cuando Pablo aún era judío, antes de que fuera llamado por el Señor. Bueno, él sí obligaba a los gentiles a llevar sus leyes, y cualquiera que creyera en el Mesías pues era llevado encadenado para dar cuentas ante el concilio de Jerusalén. Entonces, a lo mejor antes sí lo hacía, y esa era la mentira que estaban haciendo, diciendo que Pablo sí estaba de acuerdo cuando no. Entonces, estas personas eran alborotadores, hermano, que querían cambiar el Evangelio a los Gálatas. Y estas son unas cuestiones de las que están pasando los Gálatas. Cambiaron el Evangelio de Jesucristo por las leyes. Le dieron la espalda a lo que habían enseñado el apóstol Pablo. Y es triste, hermano. Yo creo que a veces, si Pablo, hermano, se entristecía de no sé cuánto tiempo estaría con ellos, predicándoles, enseñándoles, dice que haciendo hasta rogativas, sufriendo dolores de partos por ellos, rogando por ellos, y para que ahora salgan con algo que no es. Imagínense, yo creo que todo pastor, hermano, se pondría triste si ve un pueblo que se le enseña día con día, si se ora, si se ayuna por ellos, y de repente se va de la iglesia por cualquier cosa. El objetivo de esta carta a Pablo a los Gálatas es para que se preparen, para que regresen al Evangelio de Cristo, y para que ya no vuelvan a caer en ese tipo de enseñanzas. Y esto nos va a servir también a nosotros, hermano, para que el día de mañana, si llega a lo mejor alguien predicando otro evangelio y no es que haya otro, hermano,
Pero si alguien te empieza a decir, bueno, mira, tienes que ser más espiritual, tienes que regresar a las raíces, ahora tienes que practicar las fiestas que antes se practicaban, los panes de las fiestas, los panes sin levadura, amén. Ahora tienes que guardar la Pascua, tienes que comer kosher, ahora pues tienes que guardar el día sábado. Y sí, hermano, todo esto parece ser más espiritual, parece que te acerca más a Dios. Ahora pues tienes que prender velas y bueno, hacer tantas cosas. Y ahora en vez de decir Jesús vas a decir Yeshua HaMashiach. Y ahora le vas a decir al Espíritu Santo de otra manera, Adonai. Vas a decir el nombre Yahvé. Y parece que todo esto te acerca a ser más espiritual y ser más como los judíos. Parece ser lo más correcto, pero no es así, hermano. No es así lo que ahora Cristo nos enseñó a los apóstoles. Y vamos allá a Gálatas capítulo 1. Y fíjense, yo creo que al parecer esto, pues sí, parece ser bueno, pero mucha gente se pierde en esto. Lo triste que es más oculto que el evangelio de la prosperidad, porque el de la prosperidad, ese se ve a leguas, hermano, que es pues bueno, te roban. Ese se ve a leguas que se salen del evangelio, que predican un evangelio de prosperidad, de motivacionalismo. Ese se ve que roban fácilmente, pero este no, porque nos parece más santo. Amén. Entonces, dice Gálatas capítulo 1, versículo 1. Solamente vamos a estar dando del 1 al 5. Dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que resucitó de entre los muertos. Dicho todo esto, el contexto, los problemas que están pasando, Pablo se presenta como apóstol. Amén. Y no de hombres, no que alguien lo haya mandado, porque sabemos que a él se lo reveló no hombre lo que él habla, sino que viene directamente por Cristo, por su gracia. Amén, porque así le plació a él. Entonces, ¿qué eran los apóstoles, hermano? ¿Qué eran los apóstoles? El apóstol es un mensajero, amén, un intermediario, amén, que habla por medio bueno, es el intermediario que habla pues de parte de Dios, es inspirado por el Espíritu Santo, amén, y bueno, es un embajador, un enviado o un mensajero. Eso es ser un apóstol, amén. Entonces, el trabajo de los apóstoles que le dio nuestro Señor Jesucristo es que ahora lo que ellos hablen sería autoridad, hermano, sería de condenar. Recordemos que hablamos un poco en Mateo, hermano, que cuando le dijo a Pedro que lo que ahora él condenara aquí en la tierra sería condenado por mi Padre desde los cielos, y que ahora lo que ellos permitieran sería permitido desde el cielo por nuestro Padre. Amén. A ellos se les había dado la autoridad, las llaves del reino. Amén. Y bueno, ahora ellos eran los embajadores, los enviados, los mensajeros por medio del Espíritu Santo. Y si ellos hablaban, era palabra de Dios, hermano. Amén. Efesios 2:20. Este versículo, hermano, es muy bueno que no lo aprendamos. Efesios 2:20. Recordemos que cuando prediqué sobre qué doctrina somos, bueno, yo digo que somos apostólicos porque lo dice la palabra. Dice que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Nosotros estamos edificados bajo el fundamento de los apóstoles. Lo que ellos ya dejaron fundamentado, hermano, ya no podemos poner más, ya no podemos quitarle, porque ellos hablaron por medio del Espíritu Santo, amén. Y ellos ya dejaron las piedras, pero siendo Cristo mismo la piedra angular, ellos edificaron arriba de eso, amén.
Y ya no se puede poner otro fundamento, solamente el que ellos y los profetas, Cristo, ya dejaron estipulado. Amén. Entonces, vamos allá a Mateo 16, 19. Dice 18, también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Eso es lo que habíamos dicho, que fue la autoridad que se le dio a los apóstoles. Amén. Lo que ellos condenaran aquí en la tierra, hermanos, sería condenado por nuestro Padre Celestial allá en los cielos. Entonces, eso era un apóstol, hermano, embajador de Cristo, mensajero del Señor. No como Guillermo Maldonado, no como Cash Luna, no como Rudy García, hermano, como ese tipo de apóstoles, amén, que todavía se quedan a veces con la autoridad de cambiarle a la palabra y decir, no, eso es lo que tú estás haciendo, no está mal porque yo lo digo, porque el Señor habla a través de mí y me dice que eso tú lo puedes hacer, amén. Te puedes divorciar porque el Señor condena tu matrimonio. No, hermano. Ya el Señor ya dejó estipulado lo que está aquí en la palabra. Ya no podemos edificar otra cosa diferente a eso. Amén. Su llamado viene directamente de Dios. Él, antes de todo, les hace saber que Él es apóstol no por hombres, sino por Jesucristo. Amén. Para que sepan, hermano, que lo que están aprendiendo ellos no es de parte del Señor, sino que es otra doctrina que los está perturbando. Entonces, Pablo, apóstol, gloria a Dios, su llamado viene directamente de Dios. Vayamos allá a Hechos, capítulo 9, y vamos a ver cómo empezó el llamado del apóstol Pablo, ¿no? Capítulo 9, versículo 1 al 6. Y bueno, vemos la conversión de Pablo. Pablo era un perseguidor, hermano. Pablo era un hombre que perseguía a los discípulos, a los del camino, amén. Perseguía a cristianos, y se dice, hermano, en Hechos, que él estuvo de acuerdo cuando mataron a gloria a Dios. Cuando mataron, ayúdenme, pueblo, cuando mataron a pedradas a Esteban. Amén. Él estuvo de acuerdo cuando lo querían matar, estuvo ahí presente en su lapidación. Él era se le puede decir un asesino, un perseguidor, hermano, un bandido. Él era religioso, fariseo de fariseos, celoso, mucho más que sus compatriotas. Amén. Él tanto así que los perseguía y los metía a la cárcel. Ese era Pablo antes. Pero ahora la conversión de Pablo, hermano, ahora, amén, dice que, gloria a Dios, el 2 dice que pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecían al camino, como se les conocía antes a los cristianos, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar a todos a Jerusalén. Amén. Entonces, fíjese, pidió cartas para llevarlos a las sinagogas, atados a Jerusalén. Él los quería llevar en un caballo, hermano, como si fueran esclavos, a todos así. Al que se encontrara que fuera cristiano, lo iba a llevar atado hasta Jerusalén. Pidió cartas, pidió permiso y fue así, pero, hermano, no contaba que a mediación de camino se le iba a presentar nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice que cuando iba de camino a Damasco para perseguirlos, dice que una gran luz se le presentó enfrente y cayó y quedó ciego, hermano. Y le dijo, ¿quién eres tú, Señor? Se le refirió como si fuera Dios. Y dice que lo dijo, yo soy Jesús, al que tú persigues. ¿Por qué me persigues? Entonces, dice que él respondió, cuando le dijo, Saulo, amén, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy a quien tú persigues, Jesús. Dice el 6, levántate, entra en la ciudad y te diré lo que debes de hacer. Amén.
le dio una serie de instrucciones que entrara a una casa porque iba a ir a orar a Ananías por él para que, hermano, para que recobrara la vista. Saulo perdió la vista con aquella luz cuando se le presentó el Señor Jesucristo, perdió la vista. Ahora le dio unas instrucciones: entra a Damasco porque van a orar por ti. Ananías no quería porque sabía quién era Pablo, sabía su reputación y todos temblaban cuando lo miraban. Tenía un apodo, hermano, el carnicero, el perseguidor. Entonces, Ananías no quería, pero el Señor le dijo en el versículo 15 de Hechos 9, pero el Señor le dijo: ve, porque Él me es instrumento escogido para levantar, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo me mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y dice que después Ananías entró a la casa, puso las manos sobre él, oró, recobró la vista y el propósito siguiera predicándole a los gentiles, que era el propósito por el cual nuestro Señor lo había llamado. Amén. Pero sí, para que supiera lo que iba a padecer. Entonces, ¿su llamado de quién viene directamente, hermano? ¿De hombres o de Dios? Amén. De Dios directamente viene el llamado de Pablo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Quiero mostrar primeramente, hermano, el verdadero llamado de Pablo para que creamos en sus palabras que él es un apóstol. Amén. Su llamado viene de Dios. Primera de Corintios 15, 8 al 10. Muchas personas se van a encontrar en el camino y van a escuchar que dirán que Pablo es un machista. Amén. Que Pablo no es apóstol, que Pablo pues está mal, está errado. Los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Amén. Pablo, hermano, dice que a él se le presentó como un hijo abortivo, como al último de los apóstoles. Sabemos que primero el Señor le habló a 12 apóstoles, amén. Después, como hijo abortivo, como después del parto, vaya, se le presentó a él. Y él no se sentía digno porque sabía lo que había hecho. Pero dice después que él, aún por la gracia del Señor Jesucristo, había trabajado mucho más que los demás apóstoles. Entonces, él dice, hermano, amén, que se le presentó como hijo abortivo para que él fuera un apóstol que fuera a los gentiles. Por su gracia hizo mucho más que aún hasta los demás apóstoles. Ahora, gloria a Dios, su llamado fue avalado por los apóstoles, que eran columnas. Amén. Vayamos allá a Gálatas, capítulo, como un acuerdo también con Pedro, con los demás apóstoles. Dice Gálatas 2, 8 al 10. Dice, gloria a Dios, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro no cayó. Y dice ahora Pablo, porque aquel que obró eficazmente en Pedro su apostolado, que se ve que sí viene respaldado por el Señor su apostolado, con los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo mi apostolado con los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro, Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra de compañerismo. O sea, hermano, que le dieron la aprobación de compañerismo los que eran columnas en el templo del Señor. Jacobo, Pedro y Juan, los apóstoles, estaban de acuerdo con Pablo. Le dieron su confirmación, su compañerismo, para que ellos fueran como apóstoles a los gentiles. Amén. Y ellos, a los de la circuncisión, solamente le pidieron una cosa: que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Entonces, el llamamiento de Pablo fue, ahora sí, avalado por los demás apóstoles, como dicen Gálatas. Entonces, también demuestra su autoridad como apóstol cuando confronta a Pedro en Gálatas 2:11. Cuando Pedro
Amén. Recordemos que se comportaba con los gentiles como gentil, comía con ellos, pero luego llegaba lo de la circuncisión y bueno, se hacía como los de la circuncisión. Y había autoridad en Pablo y bueno, se vio reflejada en esa exhortación que hizo pública, con esa autoridad que reprendió a Pedro. Demuestra su autoridad como apóstol, amén. Entonces su llamado viene por voluntad de Dios, no de hombres. Vayamos a 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Simplemente por la voluntad de Dios fue escogido, fue predestinado para buenas obras, amén. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces, viendo esto, viendo que Pablo es apóstol, no por hombres, sino escogido por el Señor Jesucristo y por los apóstoles avalados, entonces debemos de tener cuidado, hermano, cuando decimos que Él es un machista, o no lo puede que a lo mejor usted lo diga, hermano, pero lo va a escuchar. Cuando dice, y lo he escuchado en prédicas de mujeres, que dice que Él es un machista porque dice que la mujer no debe de predicar, amén, sino que de aprender en silencio. Hermano, cuando Pablo dice eso, ¿quién lo está diciendo, hermano? ¿Pablo o el Espíritu Santo que ha dado la autoridad para hablar? Amén. ¿Quién lo habla, hermano? Sabiendo que dice su palabra en 2 de Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, hermano. Sabiendo que todas estas palabras son inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo, para reprender, para corregir, ¿quién habla las cosas? Cuando dice a la mujer que se sujete al marido como a Cristo, cuando le dice al hombre que se sujete, amén, a sus amos, cuando le dice al hombre que trate a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, ¿será que Pablo es machista? Amén. No, hermano, de ninguna manera, porque él está siendo inspirado por el Espíritu Santo, y como dice 2 de Pedro 1:21, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que habló Pedro, lo que habló Judas, Santiago, hermano, en todas estas cartas, amén, no fue por voluntad humana. A veces cuando escucho, amén, ese tipo de comentarios, no lo he escuchado aquí, hermano, obviamente, pero lo he escuchado en otras partes. Y bueno, diciendo que él es un machista, pues prácticamente, hermano, cuando no estamos de acuerdo con lo que dice la palabra, le estamos diciendo que no estamos de acuerdo con el Espíritu Santo, amén, que no estamos de acuerdo con el que dio, el que inspiró a Pablo. Entonces, Pablo, cuando habla, cuando escuchamos palabras de Pablo, prácticamente, hermano, estamos escuchando palabra de Dios, amén. Hay que tener pues claro esto, que las palabras de Pablo, de Pedro, hermanos, son inspiradas por Dios. Es lo mismo, el mismo que habló en la zarza, amén, en aquel tiempo, fue el mismo que... Y en la actualidad hay muchos apóstoles, amén, que se dicen ser apóstoles, con autoridad para poder mandar ahora a los pastores, para tener un rango más alto, amén. Y sí, hermano, en la Biblia ahí se les dice apóstoles a los mensajeros, amén, pero no quiere decir que tengan autoridad o que sean más altos que otros, de ningún modo. El apóstol, hermano, simplemente es un comisionado. Supongamos que ahora yo mando a mi hijo Gael a que vaya a dar un mensaje a otra iglesia. El ser apóstol es un mensajero, amén, un embajador, prácticamente es alguien que manda un mensaje solamente. Y dicen y dan argumentos que si hay más apóstoles aparte de los 12 y de Pablo, amén, pero hermanos, simplemente son mensajeros comisionados para dar mensajes de una iglesia a otra, amén, como lo dice Filipenses 2:25. Si me ayuda dándole lectura. 2:25. Filipenses 2:25. Mantuve por necesario enviaros a Epafrodito,
administrador de mis necesidades. Amén. Es simplemente eso, hermano. Epafrodito era un mensajero. Amén. Pero comisionado no quiere decir que ahora hayan más apóstoles. Amén. Como los de antes. Recordemos que hay requisitos para ser apóstol. Amén. Y cuando murió Judas, había alguien que lo iba a agarrar su puesto. Y estaba 2 para el puesto. Amén. Y daban los requisitos de haber estado desde Juan, haber estado con ellos, y bueno, una serie de requisitos que hemos dado antes, pero ya no hay, hermano, apóstoles, ya no hay con esa autoridad que hablaran por medio de nuestro Señor Jesucristo, inspirados por el Espíritu Santo, para poner otro fundamento, porque ya están los fundamentos puestos, hermano. Ok, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces Pablo usa su autoridad en esta carta, hermano, como delegado por Cristo resucitado. Gálatas 1:17. Dice: no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Amén. Aquí avala, dice que no subió a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Amén. Dando como ¿cómo se le dice? 15:9, que fue el que leímos: porque soy el más significante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. O sea, no lo niega, hermano, sino que lo confirma de alguna manera. Ok. Su llamado es directamente de Dios, no de los apóstoles. Por eso dice apóstol, no por parte de hombre alguno, amén, sino de Cristo resucitado. Entonces, volvamos de nuevo a Gálatas capítulo 1, ¿no? Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, él entra argumentando quién era él, hermano, para que creyeran en sus palabras que en las de aquellos perturbadores que eran los judaizantes. Y dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, eran varias iglesias, hermano, en Galacia. Se dice que esta carta fue como en el año 50, como 49 al 50. Un saludo. Gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia a vosotros, amén. Siempre Pablo, al empezar un mensaje, una carta a los Efesios, Corintios, Tesalonicenses, entra con un saludo. ¿Qué significa este saludo? Amén. Gracia a vosotros, amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gracia a vosotros. Y bueno, el significado de gracia significa en griego charis, que significa un acto inmerecido de bondad. Es gracia inmerecida a vosotros. Cuando nos dice gracia a vosotros, es una bondad inmerecida. Es lo que está tratando de decir cuando saluda. Amén. Gracia inmerecida que nos ha dado el Señor Jesucristo. Amén. Una gracia que no podíamos ganar, ni pagar, ni por medio de obras de justicia. Amén. Es una bondad inmerecida por medio de Él, por su sacrificio. Y viene, amén, el perdón, la restauración, el ser hijos de nuestro Señor. Y paz significa, amén, a la relación que por la muerte y la resurrección de Cristo, amén, que ahora, como dice Romanos 5:1, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, está diciendo gracia y paz a vosotros. Está diciendo, hermano, que tenemos el favor inmerecido de Dios, el amor y la bondad de Dios inmerecido,
y que tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ahora la paz por medio de Jesucristo para con Dios, amén. Ahora estamos en paz, ya no somos enemigos, amén. Y nos vamos a quedar hasta ahí, hermano, amén. Hasta ahí, porque ya se fue el tiempo. Solamente en el saludo, en la otra enseñanza, los días martes, los voy a estar enseñando para dar la serie de Gálatas, amén. Y hermano, algo que quiero dejar en tu corazón, amén, en esto. Nosotros pues no merecíamos, amén, la paz de nuestro Dios, sino que como dice, amén, Romanos 5:1, justificados simplemente por la fe, tenemos paz para con Dios, amén, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nomás tenemos un evangelio, hermano, que es el creer en nuestro Señor Jesucristo, amén. Cada día, hermano, que se te presente otro evangelio, amén, que se te presente a lo mejor el irte al mundo, no lo hagas, hermano, porque hay un solo evangelio que es por medio de Jesucristo, no por obras, hermano, para que nadie se gloríe, amén. Así que, hermanos, edificados, amén, en las palabras solamente de los apóstoles, amén. No hay nada que puedas hacer para ser merecedor. Simplemente, hermano, cada día